nombre, pero también en nombre del presidente de la República de Costa de Marfil, así como de todo el pueblo que se reconoce y se identifica en todas las batallas libradas por Cuba para poder recuperar la dignidad humana. Quiero decir en nombre de mis colegas, y así como lo han expresado ellos, que estoy maravillado, estoy muy satisfecho por esta visita. Y debo decirle además, como lo han dicho mis colegas, que es la primera vez que vengo a Cuba y es la primera vez que un funcionario del gobierno de Costa de Marfil viene a Cuba, lo que demuestra, en primer lugar, las dificultades que muchos pueblos africanos tienen para poder visitarse y que, por supuesto, lo que hay que hacer es darse la mano y luchar para que África se desarrolle. Las políticas muchas veces son atrasadas, por lo que se retrasa también la vida social del país. No tenemos embajada en Cuba y Cuba tampoco tiene embajada en Costa de Marfil. Pero debo decir que Costa de Marfil cuenta con el mayor club de amigos de Cuba en África. La música cubana y afrocubana forma parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. No hay ninguna discoteca que no funcione sin la música cubana. Y sin embargo no tenemos ninguna relación oficial. Pero la cultura es la que restaura las relaciones, pues nada la puede parar. Tengo un amigo, un hermano, un viceministro de la Cultura que visitó Costa de Marfil hace algunos meses y él me pedía amistosamente que lo visitara con motivo de la celebración del Cuba Disco. Y como decía la vicepresidenta, Cuba Disco ha sido para mí un pretexto para venir a Cuba y ver de qué manera mis hermanos que forman parte de África desde hace mucho tiempo han librado una batalla fuerte y me ha permitido ver cómo es la vida aquí. La imagen que nosotros tenemos gracias a la prensa occidental hay veces que no es la mejor, es errónea, hay veces hasta escandalosa. Solo un tipo de encuentro como este nos permite poder hacer la comparación, ver la realidad. Y la realidad hoy es que Cuba es un país maravilloso. Cuba está muy lejos de lo que nosotros escuchamos por las antenas de televisión internacional. Es un pueblo orgulloso, digno y muy orgulloso de sus raíces. Creo que es muy importante lo que las autoridades nos han propuesto en materia de cooperación. Es muy importante, no solo para la cultura, y creo que saludo y felicito esta iniciativa de poder comenzar a cooperar en otras esferas. Gracias a la amable atención de mi amigo e invitación de mi amigo, he podido visitar a Cuba en pocos días y es algo de lo que me siento muy orgulloso. He encontrado por todas partes un pueblo de pie, digno, a pesar de la diversidad que encierra. Es un pueblo que se mantiene firme y que nos inspira, me inspira a mí y creo que le pasa lo mismo a mis colegas. En términos de cooperación, tenemos mucho que aprender aún de Cuba. Cuba es muy artística, muy cultural, y debo decir que la ciudad de La Habana, por ejemplo, es una ciudad muy cultural. Todos los monumentos que vemos, toda la historia de este país nos lleva a la cultura, las raíces y tradiciones profundas de este país. Y Costa de Marfil tiene mucho que aprender de Cuba, en particular en materia de la dirección de la industria cultural y en materia de capacitación, de formación artística.
he podido constatar con gran alegría que Cuba tiene músicos increíbles, grandes instrumentistas, y esto es algo de lo que mi país necesita mucho. Efectivamente, hay que apoyarse en la cultura para desarrollarse, y nosotros tenemos que aprenderlo porque así lo hace Cuba. Tenemos que ver y seguir este ejemplo de Cuba, cómo se apoya en su cultura. Muchísimo sus opiniones al ministro de Cultura de Costa de Marfil, también muy joven, ¿no? Hay una representación muy joven de Costa de Marfil aquí en nuestra mesa redonda, y decía yo también con el traje, el hermoso traje, que este traje es de la cultura de su país, pero también tiene que ver con otras culturas africanas, ¿sí? Y los adornos también. Usted sabe, África es muy rica y muy diversa desde el punto de vista cultural, y estoy obligado en desafiar y expresarme en contra de las divisiones que nos hicieron los antiguos colonizadores. Aquí está un ministro ganés y otros colegas, y nosotros compartimos la misma cultura, formamos parte de los grandes grupos que se llaman Akan y que también están presentes en Ghana y en Costa de Marfil. Nosotros tenemos la costumbre de vestirnos de esta manera y lo hacemos, incluso los jóvenes lo hacemos, y nos sentimos muy orgullosos por ello. Yo soy un ministro y también lo hacen otros ministros de mi gobierno, incluso aquellos ministros que han estudiado, que se han formado en escuelas occidentales. Nosotros hemos tratado de mantener la tradición. Me he visto en este caso de esta manera para que vean que la cultura africana no tiene nada por lo que sentir pena, sino debe mostrarse con mucho orgullo. Efectivamente, muchísimo orgullo, porque además de hermosa, es muy llamativa. Gracias, ministro. Yo les propongo ahora ver el material preparado por la periodista Lourdes Tusser, quien pudo entrevistar al viceministro de Zanzíbar y al ministro de Cultura del Congo, que ya partieron de nuestro país, y antes de despedirse, pues, nos dieron estas declaraciones y este trabajo que nos preparó la periodista Lourdes Tusser. Dos de las naciones que asisten a esta fiesta musical de Cuba Disco son Zanzíbar y la República Democrática del Congo. La primera, un archipiélago a 25 kilómetros de la Tanzania continental, formado por numerosas islas y cuyo centro histórico ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad. La segunda, situada en la zona de los Grandes Lagos de África, tierra adentro cubierta de selvas tropicales, es el tercer país más grande de ese continente. Este Cuba Disco, dedicado a África y a su diáspora, le da también la bienvenida a ambos países. La República Democrática del Congo es un país de música. Usted sabe que la República del Congo, Democrática del Congo, es un país de música. Tenemos una gran diversidad musical. Cuba aussi c'est un pays musical. Cuba también es un país musical. Nous venons de le voir à travers la foire de Cuba Disco. Lo acabamos de ver a través de la feria de Cuba Disco. Je l'ai vu aussi à travers la rencontre que j'ai eue avec le ministre de la Culture cubain. También lo supe con el encuentro que tuve con el ministro de la Cultura cubana. Donc, la participation de la République démocratique du Congo à la foire de Cuba Disco est très importante. Entonces nuestra participación aquí en la Feria de Cuba Disco es muy importante. Porque nos va a permitir hacer un intercambio cultural, los intercambios musicales entre Cuba y la República Democrática del Congo. Hemos podido apreciar la presencia que tiene África en este Cuba Disco, dedicado precisamente a África y a su diáspora, y consideramos que es una forma también de reconectarnos con nuestros antepasados y con la diáspora. Por razones históricas y geográficas no hay mucho de la cultura de Zanzíbar en la cultura cubana, pero del Congo, cuya posición en el mapa y en la historia sí condicionó otra cercanía a Cuba, sabemos regularmente más. Pero para ambos, el momento del Cuba Disco, en que se reúnen varios países africanos, es único. C'est un honneur pour Cuba. Ha sido un honor para Cuba. C'est une réussite que Cuba vient de faire. Es una victoria.